Vamos a terminar el libro de Gálatas hoy. Vamos a ver una última parte que es súper importante. Pasa a la siguiente diapositiva. Recording in progress. Vamos a ver 4 contenidos el día de hoy, o los pasos a ver. Vivan por el Espíritu, obras de la carne, frutos del Espíritu y andemos en el Espíritu. Vamos a terminar volando tanto andar en el Espíritu el día de hoy. La lectura bíblica está en la epístola de Gálatas. ¿Cuál es la diferencia con un libro, con una epístola? En el Nuevo Testamento encontramos varias de estas formas de carta o epístola, que eran enviados por Pablo hacia alguna comunidad determinada o hacia una provincia determinada en la cual habían varias comunidades. Parte diciendo así, el capítulo 5 de Gálatas, versículo del 16 al 23, lo voy a leer. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a él. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdo, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene tales cosas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Partimos diciendo, así que vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Pareciera que en nuestro interior, cuando venimos, nos entregamos a Cristo o aceptamos a Cristo y Cristo vino a nuestro corazón, se empieza a producir una de las batallas que sin duda lucharemos años por tratar de vencer. Y está el deseo de la carne y está el deseo del espíritu. Y eso está obviamente dentro de nuestro interior, no está afuera, sino que se producen una lucha de mi naturaleza humana, que es tratar de hacer ciertas cosas, y el nuevo conocimiento que voy recibiendo ahora, que me ayuda a andar en el camino. Pero mi vieja naturaleza, que no tiene que ver con ningún familiar, sino que tiene que ver con deseos propios de uno, buscará y forzará muchas veces. Seguramente más de alguno ya se ha visto confrontado a esta realidad. Hay otros que constantemente nos enfrentamos a diario. Creo que aquí no hay nadie eximido. Nadie puede decir, bueno, yo en realidad el año 2022 vencí la carne y de ahora en adelante solo vivo en el espíritu. Por el contrario, va a ser una lucha que se va a dar constantemente en nuestro interior. Esta lucha, no hay una píldora, no hay un medicamento, no hay 3 pasos simplemente para decir, bueno, yo ya salí de esto, sino que constantemente estará ahí. Estará ahí, y lo importante es tratar de mantenernos siempre arriba. Y aun cuando nosotros nos caigamos, lo importante es volver a levantarnos y tratar de retomar esto. Como les decía, esta es una lucha que se va a dar. Hay alguien que dijo una vez, entre más vivo, más siento que lucho contra mis pasiones. ¿Han escuchado a las personas de edad que uno dice, entre más vieja, más mañosa, entre más vieja, más leona? Y pareciera que entre más vivimos,
La humanidad que muchas veces tiende a hacer lo contrario a Dios, la idea es que no predomine en mi diario vivir, en mi forma de vida, sino yo le dé lugar. Pero ¿cómo le doy lugar al Espíritu? ¿Cómo le doy lugar a Dios? ¿Cómo le doy lugar a la palabra? Es algo que vamos a ver el día de hoy. Dios quiere que nosotros llevemos fruto, pero también junto con el fruto muchas veces salen malezas o salen cosas que tratan de opacar el fruto. Dice, punto 1, vivan por el Espíritu, ¿cierto? Cuando el Señor nos llamó y nos sacó de esta condición, han escuchado que éramos pecadores, o seguimos siendo pecadores, pero ahora conocemos también el perdón de Dios y hay cosas que nosotros no practicamos. El Señor, cuando viene, no tan solo nos promete que un día habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, calles como de oro, mares como de cristal, sino que también esta salvación o esta libertad parte desde acá en la tierra. Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente, porque haciendo alusión, o vamos a leerlo mejor, porque esta desea lo que es contrario al espíritu. ¿Qué cosa? Los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. Y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. O sea, el espíritu, ese espíritu que está con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo, el cual está en nosotros, con el cual hemos sido sellados, como dice una expresión de la Biblia, para el día de la redención. El Señor mismo está, nos puso su sello, puso su presencia dentro de nosotros. Y esta tiene deseos contrarios, que son a los deseos de la carne, y los deseos de la carne tienden a ser lo contrario a lo que es el deseo del Espíritu. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Muchas veces tratando de decirle a mi esposa algo, más de alguna vez creo que me ha dicho, oye, baja las revoluciones, parece que está demasiado molesto, y por más que trate muchas veces de hacerlo bien, parece que la termino embarrando. Y porque esta naturaleza pecaminosa o la naturaleza de mi carne siempre va a tender a algunos puntos que vamos a leer en un ratito más. La Biblia nos permite o nos visualiza que constantemente estas dos naturalezas estarán confrontadas. La naturaleza pecaminosa y vieja y la naturaleza espiritual, que es esta última la que escribe Pablo también. Hace un tiempo leímos Romanos. Y lo importante es tratar de vivir en esta nueva naturaleza y andar en el espíritu, ser transformados en la medida que nosotros vamos conociendo, vamos aprendiendo, y vamos aprendiendo por errores, porque metimos la pata, porque nos peleamos con alguien, porque discutimos con alguien. Yo personalmente me doy cuenta también cuando manejo, también es mi nivel cuando me tocan la bocina, cuando alguien me cierra, y voy viendo también cómo yo reacciono. También obviamente siempre nuestras esposas van a ser un medidor o van a estar a la vista qué tanto fruto nosotros estamos dando. Pero en sí, finalmente estas dos naturalezas constantemente pelearán, lucharán por el trono de tu corazón, lucharán por tu mente, por tu atención y por tu tiempo. Hay que destacar que entonces la naturaleza espiritual se revela, no estamos abandonados tampoco a nuestros malos deseos, se revela contra los deseos de la vieja naturaleza que es controlada por el mal. Comente ya están en guerra. Yo imagino que ya varios han experimentado el querer servir a Dios, el querer cumplir con lo que han escuchado en otras aulas bíblicas, el tratar de ser como el Ariel, tener esa paciencia que tiene el Ariel, que de verdad yo la admiro, y sobre todo cuando está con los 3 niños y se le ponen a llorar, me dan ganas de prenderle una vela a San Ariel y decirle, no, amigo, tú me llevas por lejos en esto, yo tengo que aprender de ti. Mi cuñado no es tan solo una cara bonita y un cuerpo perfecto, sino que dentro de él también está el Señor y el carácter de Cristo, y poder ver frutos. Son vives en los frutos. Se desata una batalla en nuestro corazón, en nuestra mente,
y busca tronar, poder cumplir, de estar siempre en aula bíblica. Y otras veces, tal vez más de alguno no sea capaz de levantarse. En esto admiro a Claudio Figueroa. No sé si todos saben, pero Claudio el día domingo entra a las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana a trabajar. ¿Sí? Ya. Y después de terminar su jornada laboral, creo que él se va a su casa y después de su casa él viene a la reunión que tenemos. No sé si todos estarían dispuestos, después de haber tenido varias horas de trabajo, venir al aula, a las reuniones que tenemos, pero saben que muchas veces nos vamos a ver confrontados, nuestras prioridades se van a ver confrontadas. Pasa que geográficamente, si alguien puede silenciar, donde viven los chicos, es todo así como repartido. Así, no sé si alguien puede silenciar, o yo estoy escuchando, ¿no? Listo, gracias. Entonces, siempre habrán cosas que luchan por el trono de nuestro corazón, que buscarán obedecer. El Espíritu Santo nos guiará a buscar a Dios y nuestra vieja naturaleza buscará hacer lo que ella quiere, contestar como ella quiere, alegar en la fila porque no avanza nunca, y una infinidad de cosas. Muchas veces hablo con personas y las personas no saben si están viviendo en el Espíritu o el Espíritu los tomó y están dejando la crema en sus hogares. Cuando nosotros somos controlados por el Espíritu, la verdad que hay ciertos patrones y podemos ver indicaciones que nos dicen, tú vas bien. Y eso lo vamos a ver en unos versículos más. Seamos guiados por el Espíritu. Pasemos a la otra diapo, Dani. A la otra. Las obras de la carne, el fruto de la carne, la vieja naturaleza. Lo voy a leer y dice lo siguiente, lo voy a leer desde mi teléfono. Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, y dice, las obras de la carne se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos, de ira, rivalidad, desacuerdo, sectarismo, envidia, borrachera, orgías y otras cosas parecidas. Cuando nosotros tomamos esta lista, la podemos dividir en 4. Están los pecados sensuales, sexuales, están los pecados religiosos, están los pecados sociales y los pecados personales. Dani, pasa la otra. Obviamente dentro de los pecados sexuales encontramos la inmoralidad sexual, la impureza y el libertinaje. Y esto, otra versión dice adulterio, fornicación. A esta fornicación se refiere a un tipo de prostitución que se generaba cerca de estas comunidades de fe. La inmundicia se refiere, si no es otra cosa, a la inmundicia sexual, la lujuria. Y tenemos aquí un pilar dentro de esto, o como decirlo, dentro de estas obras de la carne, frutos de la carne, dentro de nuestra vieja naturaleza. Nadie puede decir en algún momento de su vida, no, esto no me pasa. Fuimos hechos con carne, con corazón, el corazón recorre, la sangre recorre nuestro cuerpo, fuimos hechos con un cableado, con hormonas que reacciona a ciertas imágenes, a ciertos recuerdos, a amores pasados. Recuerda la última película pornográfica que pudiste haber visto. Y cuando nosotros venimos a Cristo, hay que empezar a sacarse ese ropaje. ¿Está mal que yo tenga un fuerte deseo sexual con mi esposa? Absolutamente que no. ¿Está mal que yo tenga un fuerte deseo sexual a alguien que no es mi esposa, que no es mi pareja? Sin duda que sí. Sin duda que sí. Y muchas veces, antes de
esto se lo escuché a un predicador y me gustó mucho. Antes de terminar haciendo toc toc en un, llamémosle, en un prostíbulo, en algún lugar, muchas veces hicimos clic clic, haciendo que nos alimentamos de esto. Una vez le escuché a Fernando una historia, la voy a parafrasear un poco. Había un hombre que tenía 2 perros y él decía, apuesten a qué perro va a ganar. Pero él siempre sabía qué perro iba a ganar. Entonces alguien le preguntó en un momento, ¿cómo tú sabes cuál de los dos? Si tú estás encargado de ambos, ¿cómo sabes cuál de los dos va a ganar? Y Fernando decía dentro de la historia, al que yo alimento bien, ese va a ser el que gane la próxima pelea. El que duerma bien, el que se alimente bien. Y saben que muchas veces nosotros perdemos y cedemos ante los deseos de la carne. Y han visto que alguien engañó a su esposa, hizo otras cosas más, pero ¿saben por qué? No es que cayó desnudo arriba de otra mujer, sino porque en silencio, en conversaciones, solo con su teléfono, empezó a indagar y alimentarse de cosas, de videos, de imágenes, de conversaciones que no debía. Y terminó obedeciendo más a sus deseos sexuales que al compromiso que hizo un día ante un altar o el amor que le juró a una mujer. Los pecados sexuales están actualmente a la orden del día, inclusive algunos ni siquiera son mal vistos actualmente. Pero el Espíritu Santo mora entre nosotros y nosotros somos hijos de luz y debemos andar en luz. Cuando hacemos el aula bíblica, no es para que usted apruebe el ramo siendo cartucho 1, siendo cartucho 2 y siendo, no muchacho, pero sí, cuando nosotros estudiamos las escrituras, estas nos advierten de que cuando nosotros le damos rienda suelta a esto puede traernos también consecuencias. Pasemos de nuevo, hay un listado de pecados sexuales, los nombramos así someramente, la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, pero también hay pecados religiosos. Nombre ahí la idolatría, nombre ahí la hechicería, y muchas veces entendemos que la idolatría puede ser postrarse, adorar a algo. Y la idolatría que nombra esta epístola de Gálatas no es a María, no es a algún santo, sino que era una idolatría más fuerte. Era una idolatría donde antes de adorar a la diosa X, había un tiempo de tener sexo con las profetisas, pero también, si nosotros lo contextualizamos para nuestro tiempo, hay gente que no puede estar con su familia porque necesita ganar dinero. Y yo entiendo que pueden haber necesidades, pero hay gente que todo lo pesa y lo tranza por dinero. Y no tan solo por dinero, sino también tenemos otros ídolos hoy actuales. Despertamos y nos pegamos al tiro a las redes sociales. Nos pegamos y vemos un reel tras otro. Y llegada la noche, nos damos cuenta y decimos, oh, no he orado, no he leído la Biblia, no he orado por nadie, no le he preguntado a los hermanos de Salinas cómo están, cómo se han sentido. Y la verdad que todo lo que ocupe nuestro corazón, que esté por sobre la lealtad a Dios, a nosotros nos va a traer una idolatría. Muchas veces inclusive hasta un mejor amigo, una buena música, el buen arte, el buen fútbol, el buen juego en las redes sociales. No está mal divertirse, para nada está mal. Pero cuando esto se convierte en el centro de mi vida y no le damos lugar a incentivar a desarrollar nuestra vida espiritual, obviamente no va a estar bien. Una vez conocí a alguien que entraba al baño cantando, se levantaba cantando, y él decía que la música era todo para él, y que cuando vino a Cristo, no el tocar, pero sí el cantar, tuvo que luchar por tratar de cantar no lo que a él le gustaba, sino por tratar de
honrar al Señor con sus cánticos. Prosigo. Estaban los pecados religiosos y hay algo que me llamó la atención en la palabra hechicería. Se dice que viene de la palabra farmakeia. Por esta vez voy a pronunciar el griego, farmakeia. De allí viene la palabra farmacia. Y podría incluirse las drogas que utilizaban muchas religiones paganas, y muchas están dominadas inclusive por ella en la actualidad. Es cosa de ver algunas de Centroamérica. De esta palabra farmakeia se deriva la palabra droga. Y eso es lo que se usa en algunas religiones. También se incluyen en prácticas de brujería, prácticas espirituales que para nosotros debiesen estar cerradas. Nunca he visto a alguien consultarse la suerte y ser prosperado. Por el contrario, en la misma iglesia han habido situaciones de gente que fue para hacer un amarre, para no perder un amor, gente que trató de limpiar su casa y su casa se derrumbó, se terminaron dividiendo, se les enfermaron los hijos. El mundo espiritual existe. Esta palabra parece que le pegara dos cosas, tanto a lo espiritual, pero también al tema de las drogas, a los alucinógenos. Están también los pecados sociales. Ahí aparece el odio, aparece la discordia, aparece el celo, los arrebatos de ira, las rivalidades. Mira, a este le da más lugar en Saliluz que a mí. Y yo llego primero y yo sirvo primero, podría pensar alguien. Y que malamente muchas veces también se da dentro de la iglesia. Estas son cosas por las cuales nosotros luchamos. Los desacuerdos, el sectarismo, la envidia, los voy a leer de nuevo, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismo y envidia, pecados sociales. Muchas veces se dan lugar en nuestro trabajo, muchas veces se da lugar en nuestra familia y malamente muchas veces se da lugar también en la iglesia. Pasa, amigos queridos, pasa, lamentablemente pasa. Les voy a leer algo. Cuando habla de arrebatos de ira y rivalidades, esas suenan similar a una palabra griega que se llama tumus, y que describe un temperamento muy violento, que quiere decir que es capaz de enfrascarse en muchos conflictos. ¿Cómo vamos en el tiempo? No, queda todavía y tengo que llegar a los frutos del Espíritu. Tenemos también, hablamos de los pecados sexuales, de los pecados religiosos, de los pecados sociales, pero también están los pecados personales. ¿Cuáles serían estos pecados personales? Borracheras, orgías, bueno, que también se pueden practicar en masivos, y otros parecidos. Sigue avanzando el apóstol y dice, les advierto ahora, como antes lo hice. No la veía. ¿Todavía? Ya. Lo vuelvo a repetir y vino mi esposa a decirme que me había pegado. Entonces tenemos dentro de estos frutos de la carne, obras de la carne, pecados sexuales, religiosos, sociales y pecados personales, como la borrachera. Creo que la versión 60, voy a abrirla un poquito aquí para leerla. Creo que en eso puede que describa un poquito más el 19.
Nombra envidias, borracheras, orgías, semejante a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Voy a seguir avanzando. Vamos, Dani, a la otra. Esa fotito que ven ahí, lo compramos hace un tiempo y es un cuadro que tenemos acá en la casa. Lo vamos a leer y dice lo siguiente en la versión NBI, capítulo 5, versículo 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dominio propio. Y dice, no hay ley que condene estas cosas. Contrario a las obras de la naturaleza humana y pecaminosa, tenemos el fruto del Espíritu, no los frutos, sino el fruto del Espíritu. Cuando nosotros venimos a Cristo, una de las cosas que el Señor quiere que se produzca en nosotros es la abundancia de frutos. Y se lo voy a leer. Esto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, y dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y está haciendo la comparativa a que el Señor Jesucristo es la vid, es, como le diríamos nosotros, el parrón. Y cada uno de nosotros es una ramita, es un brote. Y él dice que si esta ramita o este brote permanece pegado al árbol, al tronco, dará mucho fruto. Y que separado de él en realidad no podemos hacer mucho. ¿Han visto alguna vez una rama sacada del árbol que constantemente dé fruto? Yo creo que no, sin duda que no. Solamente cuando nos hacemos uno, cuando estamos en Cristo, cuando le pertenecemos en Él, obviamente se va a dar de forma natural, sin aparentar bondad, paciencia, santidad a la hora de la reunión. Porque cada vez que nosotros venimos a una reunión presencial, se ven muy lindos, se ven muy guapos, se ven súper. Pero sin duda, cada uno de nosotros lucha con algo en la semana, ya sea con nuestro carácter, con cada una de estas 4 que nombramos hace poquito. Y el Señor quiere de nosotros que nosotros demos fruto, no por imposición, no por aprobar un ramo de aula bíblica, por decirlo así, de religión, sino porque en la medida que Cristo esté en mí, se va a dar natural el que yo pueda dar fruto. Voy a leer algo que está en el libro de la epístola de Romanos, capítulo 7, versículo 18 y 19. Y dice así, yo sé que en mí, es decir, en mi carne,
nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. El mismo apóstol Pablo está diciendo que en sí mismo, en él, no habita nada bueno. Porque aunque desea hacer lo bueno, no es capaz. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. Y es porque mientras estemos en este cuerpo humano, mortal, como les decía delante, constantemente nos veremos confrontados a vencer nuestros deseos y nuestra lucha. Y en la medida que yo desmalezo, que yo corto el fruto, el árbol de estas obras de la carne, también el terreno se prepara para que el Señor sea sembrado en mí, para que su palabra sea sembrada en mí y poder dar fruto. Y un fruto, como yo dije, no tan solo de buena onda, sino que el fruto del Espíritu contra el cual no hay ley. Ese fruto que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, abundancia, que es fe, que es mansedumbre, que es dominio propio. Y voy a partir por el amor. Cuán difícil hoy en día es encontrar amor. Las generaciones más actuales tienen más acceso a ver imágenes de sexo, a ver imágenes eróticas, pero inclusive muchas veces se sabe poco del amor, se sabe muy poquito del amor. Y como diría Primera de Corinto, capítulo 13, versículo 1, y se los voy a leer. Dice, si yo hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que suena o un platillo que hace ruido. Este amor es un amor no fingido, sino es un amor que se da. La Biblia dice que el Espíritu Santo derramó amor en nuestros corazones cuando nosotros le hemos creído. Continúa diciendo alegría, continúa avanzando en paz, continúa diciendo que hay benignidad, que hay bondancia, que hay fe, que hay mansedumbre, dominio propio. Pablo estaba formulando el principio de producir un fruto, que pudiéramos entenderlo. El fruto se produce cediendo ante las dulces influencias que están sobre nosotros. El fruto se produce no cediendo, ahí sí, ante las dulces influencias que muchas veces están sobre nosotros. Tenemos que ceder en esta lucha y en esta batalla al Espíritu, que también en este tiempo en los que hemos venido al Señor mora en nosotros. Él quiere producir fruto. No olvidemos que es el llamado fruto del Espíritu. Yo tengo una persona que solía decir, yo no juzgo a las personas. Si las personas se equivocan, bueno, trataré de entenderlo. Pero soy un inspector de frutos. Las personas me podrán fallar, podrán mentir, podrán hacer un montón de cosas. Pero más que juzgar la situación y condenarlos, poco menos que se van a ir al infierno, muchas veces esas situaciones dejan entrever el poco fruto, el poco lugar, el poco terreno preparado que le he dado al Señor
para que el fruto del Espíritu también se desarrolle en mí. ¿Y saben qué? El Señor quiere que nosotros llevemos fruto, pero nosotros ahora estamos en una estación ya que es verano. Sandía, ahora hay todo el tiempo, y melón y otras frutas, porque se pueden reproducir, pero antes los frutos era una fecha específica. Y para llegar a cosechar fruto, primero tendría que arar la tierra, tirar la semilla, que hubiera un brote, que lloviera, que ésta creciera, que diera una flor, que le diera el sol, que se generara todo para poder cosechar en algún momento. Que nosotros debemos sembrar y debemos sembrar constantemente para que el amor, el gozo, sea algo que permanezca en nosotros. Un amor no fingido amando a otros. Una paz que no tan solo dependa del ansiolítico que me pueda tomar, o una paz que no dependa tan solo de la cantidad de dinero, que es importante. No digo que el dinero no sea importante, pero también debemos darle lugar a que el Señor nos guíe y nos permita podarnos, nos permita quitarnos las cosas que no están bien. Vamos a la otra, Dani, a la otra diapo. Dice, andemos en libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, mantengámonos firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Como decíamos hace un ratito, cuando el Señor te llamó, tal vez te llamó en la peor condición que tú tenías. Y en realidad nuestros pecados actuales o nuestra condición actual no hace que el Señor se espante, pero sí debemos esforzarnos en mantenernos en esta libertad en Cristo, en mantenernos firmes y no someternos. Y usa esta palabra yugo de esclavitud, o sea, totalmente sometido. Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice, Jesucristo dio su vida por que yo sea top. No, no dice eso, por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado. Pero eso no nos va a hacer salir del planeta Tierra, sino que el sistema conforme piensa el mundo actual. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Les voy a leer un texto más, que de hecho lo leímos hace un tiempo en una reunión presencial. En el mismo epístola de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, el Señor ahora vive en nosotros. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Voy a leer de nuevo. He sido crucificado con Cristo. Al momento de creer en Jesús, clavé también mis errores, mis pecados pasados, y ya no vivo yo, sino que ahora el que se levantó de esa cruz es Cristo también en mí, que vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo que vivo en mí, mis situaciones,
lo vivo también por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Dale, Dani, vamos a la otra diapositiva. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe. Es una vida de fe, ser salvo por fe, se vive por la fe, se anda en este mundo por la fe. Wow. Vamos a la otra diapo. ¿Sí? Vamos a la otra. Pasemos